América Latina es un lugar en donde ha corrido mucha sangre y sigue corriendo por diferentes circunstancias, pero particularmente el conflicto armado de Colombia nos ha de alguna manera despabilado en un montón de oportunidades y no nos hemos metido de cabeza, de lleno, a saber qué es lo que pasó realmente allí. Ahora se cumplen 5 años de unos acuerdos de paz que le valieron al presidente Juan Manuel Santos el premio Nobel. Sin embargo, la discusión sigue abierta. Hemos entrevistado en este programa a presidentes, expresidentes de Colombia, ¿no? Y hemos hablado de un montón de cuestiones que siguen latentes como producto de la violencia, pero también como consecuencias políticas de aquella violencia. Los secuestros, los asesinatos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, nos han conmocionado, pero en muy pocas oportunidades hemos podido hablar con personas vinculadas al hecho concreto. Me refiero a las víctimas, las personas que tal vez sean las menos reivindicadas, curiosamente, porque hay algo que no entendemos. Hubo acuerdos de paz, pero que evitan que las personas que son los victimarios tengan que rendir cuentas ante la justicia y les habilitan el camino hacia la tarea política. Yo voy a leer un par de testimonios que nos conmocionaron con la producción cuando los leímos. Corresponden al general Luis Mendieta, que fue secuestrado por la FARC y estuvo 12 años en esa situación. Y dice: no es el dolor físico el que me detiene, ni las cadenas en mi cuello lo que me atormenta, sino la agonía mental, la maldad del malo y la indiferencia del bueno. A esto de la indiferencia del bueno me refería cuando digo que por ahí la sociedad no reivindica suficientemente a aquellas personas a las que se les dio una tarea de defender las obligaciones del Estado y posteriormente cuando intentaron hacerlo y fueron violentados, no son reivindicados, sino son reivindicados los victimarios. Dijo algo más el general Mendieta: he tenido que arrastrarme en el barro para hacer mis necesidades fisiológicas con la cadena y el candado atados al cuello. Estamos en contacto ahora con el general Luis Mendieta. Es realmente conmocionante el testimonio que dio, pero podemos escucharlo de su voz ahora. Muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por atendernos. Buenos días, gracias por la invitación, un cordial saludo a todos los integrantes de la mesa de trabajo y saludar también, por supuesto, a todos nuestros amables televidentes en estas horas. Bueno, básicamente estamos analizando los 5 años del acuerdo de paz, pero antes de estos 5 años pasaron un montón de cosas y queremos saber qué siente usted hoy, después de firmados estos acuerdos, y si los satisfacen como una persona que estuvo en un cargo policial de alto nivel y que fue secuestrado y sufrió las torturas durante 12 años por parte de la FARC. Sí, pienso que fueron 12 años en los cuales estuvimos allí con unos compañeros secuestrados, sometidos a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, a las torturas y a lo que usted ya ha relatado, que hace parte de una carta que le envié a mis seres queridos cuando hubo una oportunidad de unas pruebas de supervivencia. Pero pensaría que en estos 5 años del acuerdo pues han sido casi que totalmente perdidos desde el punto de vista de las víctimas que sufrieron todas las inclemencias de los tratos que proporcionaron los integrantes de las FARC. Quienes han salido beneficiados, por supuesto, pues han sido los integrantes de esta agrupación. Si hacemos un resumen, 10 curules en el Congreso de la República, próximamente dejaron amarrado en el acuerdo unas circunscripciones especiales donde van a poder elegir otros 16 representantes a la Cámara en las zonas donde ellos incidieron durante tantos años. Se creó una jurisdicción especial para la paz, una comisión de la verdad, una unidad de búsqueda de desaparecidos. Aparte de eso, también se creó la Unidad Nacional de Protección, una parte especial de protección de ellos, donde más o menos más de 1.300 de sus integrantes están en este momento, pues, ocupando los diferentes puestos en esa institución, especialmente de protección. Aparte de eso, pues se destinó recursos del Estado, presupuesto nacional, para las diferentes zonas del país donde ellos estuvieron ejerciendo ese accionar violento, también de regalías, que es un rubro también presupuestal por parte del Estado, y la ayuda internacional de los países donantes pues va dirigida siempre hacia ellos en esos planes de desmovilización, desarme, reintegración y reinserción.
es decir, que han tenido todos los privilegios. Se me olvidaba un magistrado en el Consejo Nacional Electoral, por lo tanto, en las próximas elecciones pueden incidir allí en las decisiones que se van a tomar allí en esas elecciones. Por lo tanto, pensaría que han sido únicamente los integrantes de la FARC los que combinaron sus diferentes estrategias, seguramente para llegar al poder. Yo recuerdo que en el año 1999 al 2002, cuando también se adelantó el proceso con el presidente Pastrana, pues estando nosotros en esas jaulas de concentración, ahí encerrados y con esas cadenas y candados, los escuchábamos decir que si el proceso de paz tenía éxito en el tiempo del presidente Pastrana, pues obviamente seguirían combinando sus formas de lucha para llegar al poder, y que una parte seguiría en la actividad política, pero la otra parte seguiría armada haciendo toda clase de acciones violentas. Y vemos que en el proceso de paz del presidente Santos se cometió esta indelicadeza, podríamos decir, no se hizo caso a esas observaciones, y hoy vemos que tienen un brazo político en el Congreso de la República y toda la institucionalidad que se creó, y por supuesto pues tienen un brazo armado que está en este momento delinquiendo en el monte. ¿Cómo recuerda usted, por si nos lo puede contar para poder saber cómo fue ese momento, dimensionar ese momento, el día en que usted fue secuestrado? ¿Cómo lo vivió? ¿Qué pasó? Sí, fue el 1 de noviembre del año 1998, cuando me encontraba como comandante de una estación de policía en Mitú, en Vaupés, donde incursionaron 2000 integrantes de esta agrupación terrorista utilizando armas no convencionales que se llaman a unos cilindros bomba que se pueden ubicar en estas líneas de internet, también utilizando armamento pesado como los rockets, las bazucas, explosivos plásticos y una cantidad de elementos y artefactos que ellos fabrican y que fueron utilizados no solo para atacar nuestra instalación policial, sino atacar la población civil. Como resultado, 17 compañeros murieron allí, quedaron destrozados, incinerados por la acción violenta de estos terroristas de la FARC. Después, en el apoyo, murieron otros 19 integrantes de la Fuerza Pública, 15 del Ejército y 4 de la Policía Nacional. Pero también ese día los integrantes de la FARC sacaron de las residencias a la población civil sin hacer caso de ese principio de distinción, y por lo tanto allí colocaron de rodillas, e incluso en algunas residencias fusilaron a integrantes de la población civil cometiendo esos crímenes de guerra, esos crímenes de lesa humanidad que hemos relatado continuamente. ¿Cómo transcurrió usted esos 12 años de confinamiento, de secuestro, conviviendo con el enemigo? ¿Cómo era festejar un cumpleaños suyo, recordar un cumpleaños suyo durante 12 años, de su familia, no tener contacto con sus seres queridos? ¿Cómo vivió? ¿Qué fue lo peor que le tocó transcurrir en ese secuestro? Sí, en esos casi 12 años, pues fue estar allí al comienzo con cordeles, algunas cosas en el cuello y amarrados en las manos, pero posteriormente cuando construyeron esas jaulas de concentración similares, pero en menor escala, por supuesto, más pequeñas, similares a las de la Segunda Guerra Mundial, y allí nos encerraron, posteriormente nos colocaron cadenas, candados en el cuello, y ya nos tocaba caminar por la selva durante todo ese tiempo. Fuimos sometidos a toda esa clase de vejámenes que ya he relacionado. Por lo tanto, durante casi esos 12 años fue de sufrimiento permanente, no solo por nuestra condición de estar allí como secuestrado y como rehén, sino también porque en el tiempo posterior del presidente Pastrana, cuando se acaba la zona de distensión e inicia el periodo del presidente Uribe, pues no permitieron pruebas de supervivencia nuestras hacia nuestras familias. Por lo tanto, nuestros seres queridos durante más de 6 años no tuvieron conocimiento si nosotros estábamos vivos o muertos. Por lo tanto, allí también se trató de una desaparición forzada. Relatar, pues fue toda esta clase de inclemencias que sufrimos durante esos casi 12 años, hasta el día 13 de junio del año 2010, cuando el Ejército Nacional en la Operación Camaleón me rescató junto con otros 13 compañeros. Y en este momento relatar es que gracias a ese milagro de Dios, en este momento lo consideraría así, pues estamos nuevamente disfrutando la vida, disfrutando la libertad y estar con mis seres queridos. Uno escucha testimonios de otras personas que que sufrieron un secuestro, un confinamiento similar al suyo, y se habla mucho del vínculo o la relación que se puede llegar a tener con alguno de los secuestradores. Digo, en su caso, ¿pudo establecer algún vínculo de cercanía? No digo amistad ni nada por el estilo, pero un trato ameno
al menos con alguno de los secuestradores? Durante todo ese tiempo ellos tenían fusiles, nos estaban apuntando, estábamos en jaulas, por lo tanto el trato pues era agresivo, fuerte, y especialmente cuando se presentaron determinadas situaciones en el país, como fue la operación Jaque, que trajo a la libertad a Ingrid Betancourt, los 3 americanos y 11 integrantes de la fuerza pública, pero también cuando se voló un compañero nuestro, el intendente Pinchao. En ese tiempo pues tomaron medidas represivas y por lo tanto allí sufrimos peor las inclemencias. Posteriormente ellos iniciaron a hacer una actividad por mediación con el caso del gobierno venezolano, unas liberaciones unilaterales, y allí quien estaba con nosotros en el último tiempo era Alan Jara. Él lo sacaron de la jaula y se lo llevaron a la libertad, y quedamos 4 integrantes de la fuerza pública, los últimos, y en ese tiempo pues nos quitaron unos radios portátiles donde podíamos tener comunicación, es decir, escuchar noticias, escuchar música, pero duramos más de año y medio totalmente incomunicados, es decir, que nos aislaron allí, y aparte de eso también nos dieron una información en el caso personal que un hijo mío había muerto en un accidente de tránsito, y me vine a enterar fue cuando ya regresé a la libertad que eso no era cierto, es decir, que nos sometieron no solo a esos tratos crueles, inhumanos, degradantes, sino también a esa tortura psicológica durante mucho tiempo, porque pues no tenía cómo enterarme de que eso era una noticia falsa. ¿Tuvo contacto con Ingrid Betancourt durante su confinamiento? Sí, durante un tiempo, y sobre todo cuando relatamos la marcha de la muerte, allí que nos llevaban a 38 secuestrados que estábamos allí, 28 integrantes de la fuerza pública y los 10 civiles, algunos dirigentes políticos y los 3 americanos, en una marcha que denominamos de la muerte. Como nos tenían separados en esa marcha, pues pudimos hablar unas 2 o 3 veces únicamente. Por lo tanto, diría que ese es el relato de esa cercanía, porque nos estuvieron separados en 2 jaulas diferentes. Es muy difícil ponernos en su lugar, y por eso le queremos preguntar a usted, ahora que está en libertad y que tiene posibilidades de ejercer políticamente tal vez, o de expresarse públicamente, en este caso a través de los medios. No sé cómo es la situación suya en Colombia, pero ¿usted siente que ha triunfado finalmente o se siente todavía como una víctima? Por eso se trata de un crimen de lesa humanidad, porque las secuelas físicas y psíquicas quedan de por vida. Por lo tanto, la afectación no solo fue contra quienes estuvimos allí en esa jaula, sino contra las familias. En el caso personal, yo continúo soñándome que estoy allí secuestrado, que estoy con esas cadenas y candados, y mi señora es la que me despierta de esas pesadillas. Por lo tanto, pues aparte de esa situación de pesadillas, podríamos mencionar, de dormir mal, pues diría que trato de llevar mi vida de la mejor manera posible, con la ayuda de Dios, por supuesto, con mi esposa, con mis hijos, y estar disfrutando la libertad. Y dada la situación de los últimos tiempos, a raíz del proceso de paz, y con un periodista, Ervin Hoyos Medina, que ejerció toda una actividad en favor de los secuestrados, pero que infortunadamente murió en febrero de este año, pues hemos tenido en todos estos últimos años toda una actividad en referencia a la defensa de los derechos de las víctimas que ocasionaron las FARC. Muy bien, y en este punto usted ha mencionado que se vivieron torturas, esclavizaciones, también se habla de la incorporación de niños y de trabajos forzados. Estos que son verdaderamente delitos de lesa humanidad, ¿deben ser juzgados a nivel internacional o deben ser perdonados? Debe ser muy difícil perdonar cosas así, ¿no? Por supuesto que desde nuestro punto de vista deben de ser penalizados y deben de ser juzgados. Así las autoridades nacionales, y en este momento la JEP, seguramente si no imponen penas, pensaría que se puede acceder a la justicia universal o a la Corte Penal Internacional. Son crímenes graves que se cometieron en contra de la humanidad y que no se pueden permitir. Yo tomaría un ejemplo muy fuerte en este momento. Es como si después de la Segunda Guerra Mundial a los integrantes allí del nazismo se les hubiese permitido acceder a los cargos de legislativo o incluso en el poder ejecutivo del Estado. En cambio, aquí en Colombia se les permitió acceder a todos estos cargos sin que pagaran ninguna pena, y sobre todo que
Gracias al proceso de paz allí se exigía que dijeran la verdad, que se les aplicara justicia, que hubiesen medidas de reparación y garantías de no repetición, y vemos con preocupación que estos 4 puntos no los han cumplido durante estos 5 años, mientras que el gobierno del presidente Santos y ahora del presidente Duque les han cumplido, porque vemos que tienen todos estos cargos que ya he mencionado y aparte de todas esas ayudas presupuestales, mientras que los integrantes de la FARC no han contribuido con estos puntos principales. En cuanto al perdón, por supuesto, tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber una catarsis, diría yo, por parte de ellos, pero no lo han hecho. Siempre son ofensivos cuando se les pregunta sobre el tema de las víctimas. Y si podemos recordar algunas frases famosas en el tiempo de alias Santrich, allí mencionaron un famoso quizás que iban a reparar a las víctimas. Posteriormente salieron que iban a reparar a las víctimas con unas escobas y unos traperos. Posteriormente salió una criminal de guerra que está en el Congreso de la República manifestando que a nosotros nos daban las mejores condiciones cuando nos tenían era en jaulas y con cadenas y candados. Y por último, hace pocos días también en el tema de ese crimen de lesa humanidad de esclavitud, otro dirigente de esta organización manifiesta que allí lo hacíamos era por voluntad propia, cuando allí fuimos obligados, forzados a cavar trincheras grandes donde ellos se escondían cuando había bombardeos y ametrallamientos. También nos tocó hacer huecos de la basura y unos huecos largos que se llaman chontos, que es donde hacíamos nuestras necesidades fisiológicas. Eso fue durante casi los 12 años que estuvimos allí en esas jaulas de concentración en la selva de Colombia. Usted compara a la FARC con los nazis, ¿no? Sí, sí, analizamos los diferentes, y hacemos un comparativo de fotografías de las situaciones en las cuales nosotros estuvimos allí enjaulados, son casi que similares a las de la posteriormente de la Segunda Guerra Mundial. Yo hice el comparativo porque pues afortunadamente tuve la oportunidad, por gracia de Dios, de vincularme a unos programas de derechos humanos sobre el terreno y visité los diferentes campos de concentración. Allí estuve en Francia, estuve en Auschwitz, en Birkenau. Por lo tanto, de allí pude enterarme de cuál fue la situación real de lo que pasó después de en el caso de la Segunda Guerra Mundial. Y al hacer el comparativo de lo que nosotros vivimos ahí en esas jaulas, pues vemos las mismas construcciones de madera, de alambres de púa, de mallas. Aparte de eso, las garitas donde se ubicaban los vigilantes, así similares lo hicieron en la selva de Colombia. Es decir, que fue casi que la misma dinámica. Y la situación más difícil pues era la de las necesidades fisiológicas, porque muchas veces dentro de las aulas no teníamos baño y nos tocaba era utilizar nuestros elementos que teníamos, botas, bolsas, en fin, cualquier recipiente, especialmente cuando cerraban esas jaulas a las 6 de la tarde y abrían a las 6 de la mañana. Por tanto, cuando consumíamos alimentos en descomposición, pues las diarreas eran permanentes y sufríamos toda una crisis muy impresionante durante la noche para evacuar nuestras necesidades fisiológicas. Por lo tanto, viendo el comparativo en la Segunda Guerra Mundial, por lo menos allí tenían letrinas, mientras que a nosotros nos tuvieron en otras situaciones supremamente difíciles. Por supuesto que respetamos ese término allí en Europa, que fueron campos de exterminio, donde infortunadamente pues perecieron millones de personas. Mayor, recién contaba un episodio, la verdad que una tortura psicológica tremenda cuando a usted le informan que había fallecido su hijo cuando en realidad no era así. No me quiero imaginar lo que fueron esos años de usted pensando que su hijo había muerto, pero justamente quería consultarle cómo vivió, cómo recuerda, cómo fue el reencuentro con su hijo y con el resto de su familia una vez que usted fue liberado. Yo no sé si Ingrid Betancourt alcanzó a comentarles que había estado con usted, que sabía que usted estaba vivo, o si su familia pensaba que ya estaba muerto. ¿Cómo fue ese reencuentro? Sí, posteriormente antes de la operación, no, sí, primero fue el rescate de Pinchao, posteriormente fue la operación Jaque, que rescataron a Ingrid Betancourt, y después hubo una liberación unilateral por parte de las FARC. Y allí es donde liberan a Clara Rojas y a Consuelo González de Perdomo. Ellas fueron las que pudieron traer sus pruebas de supervivencia y es allí donde nuestra familia se enteraron que nosotros estábamos vivos. Afortunadamente fue
un oxígeno, un alimento, que ellos tuvieron unas nuevas esperanzas de vida, porque mientras esos 6 años, especialmente del tiempo del presidente Uribe, que era la persecución contra la FARC, que habían bombardeos, ametrallamientos, continuamente en los medios salía que nosotros habíamos muerto allí en esas operaciones ofensivas. Entonces, imagínense el sufrimiento de nuestra familia porque no sabían en realidad si habíamos muerto en esos bombardeos o ametrallamientos. Por lo tanto, el día 13 de junio del año 2000, cuando regreso a la libertad, con mis compañeros que fueron muy solidarios, lo primero que hicimos fue preguntar por mi hijo José Luis. Así lo hicimos todos: ¿dónde está José Luis? José Luis. Y cuando vemos que pues se acerca una persona y ya me dicen José Luis, en ese momento respiro, y afortunadamente son de las fotografías que están y que tomaron en este caso los medios de comunicación locales, y allí pues es la alegría inmensa porque mi hijo estaba vivo, y comprobar que eso fue así, porque pues estuve muchos meses día y noche ensimismado en esos pensamientos y pidiéndole al Todopoderoso que ojalá mi Dios que le concediera la vida a mi hijo, y afortunadamente así fue, pero indudablemente la tortura psicológica fue muy dura. Recuerdo esas imágenes que dieron la vuelta al mundo y parece increíble poder estar hablando con usted, una persona a la que se creía que había muerto, y llegó aquel mensaje de las liberadas diciendo que no, que seguía con vida, y es perfectamente recordable ese momento de alegría. Bueno, queríamos tener este diálogo con usted fundamentalmente para que los oyentes de la Argentina conozcan lo que es ser víctima también de las guerrillas, ¿no? Y no saber uno de qué lado estar, en qué lugar del Estado posicionarse, porque en definitiva usted estaba del lado de la ley, y la ley fue vulnerada por los guerrilleros que se lo llevaron durante 12 años, le robaron 12 años de su vida. Y queremos escuchar, me parece ya sobre el final, su mensaje. ¿Qué es lo que tiene que pasar en Colombia para que esto se termine definitivamente? Sí, por supuesto, como lo mencionan, desde nuestro caso personal fueron 12 años totalmente perdidos, irrecuperables. Los daños que se ocasionaron a la familia y a todos nosotros pues son inmensos, que no se podrán en este momento seguramente recuperar. Esperamos que ojalá la acción legislativa hacia futuro, o si es posible, la misma justicia nacional o internacional, o la transicional que se ha creado, pues allí se establezcan mecanismos, sobre todo para que las FARC contribuyan con la verdad, porque en su momento con Erwin Hoyos, cuando estuvimos en La Habana, era exigiendo la información de más de 700 secuestrados que tenían los integrantes de la FARC y que hasta el momento no han dado información. En segundo lugar, que se les aplique justicia para que paguen por los delitos de lesa humanidad que cometieron. En tercer lugar, que se les incauten los bienes, o que ellos en ese acuerdo de paz quedaron de entregar muchos bienes, pero que hasta la fecha no lo han hecho, y que en este caso sería para entrar a reparar ese gran universo de víctimas, porque allí nosotros percibimos a la distancia los menores que ellos reclutaron, los veíamos con sus fusiles, con sus equipos, en ese tema también de la esclavitud, porque eran forzados a caminar, a recoger leña, a recoger agua, especialmente a cocinar. Y también pues hay muchos relatos de ellos en otras fundaciones que están en este momento sobre la esclavitud sexual a la que fueron sometidos estos menores de edad. Entonces serán temas que hacia futuros seguiremos abordando, y esperaremos seguramente que hayan decisiones por parte de la justicia para sancionar estas conductas que no se deben permitir, y que por supuesto reprochamos continuamente, y si no es así pues tocará acudir ante la justicia universal o la Corte Penal Internacional. General Luis Mendieta, muy agradecidos por su tiempo y le deseamos que tenga un buen día. A usted muy amable, muy buen día. Muchas saludes a todos los que participaron en esta entrevista, y por supuesto a nuestros seguidores televidentes, que tengan un muy buen día. Muchas bendiciones. Muchas gracias.